Era solo una tímida camarera mexicana que se negó a robarle a un cliente. Su jefe la tomó del brazo y la llevó al pasillo trasero, donde no había cámaras. Lo que ninguno de los dos sabía era que un poderoso jefe de la mafia mexicana los observaba a través del espejo y que él era el verdadero dueño del restaurante. Las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada sobre la mesa 12, donde el senador Ramírez estaba sentado, ajeno al hecho de que su cuenta acababa de ser rebajada en 5,000 pesos. La mano de Lucía Morales temblaba mientras miraba el recibo que Víctor le había puesto en la palma. Se suponía que las camareras de 22 años solo debían sonreír, cobrar y recibir propinas. Pero Lucía lo había estado observando todo desde su primer día, hacía 6 meses. Si te está gustando esta historia y quieres seguir cada giro, cada momento de valentía y suspenso, no olvides seguir el canal. Aquí encontrarás historias que te emocionarán, te inspirarán y te mantendrán al borde del asiento hasta el último segundo. Haz clic en seguir y únete a esta historia, donde la verdad y la valentía siempre son protagonistas. Cada cargo fraudulento, cada tarjeta clonada, cada vez que los dedos regordetes de Víctor alteraban un número que no necesitaba alteración. Hay un problema, cariño, dijo Víctor con la voz desprovista de preocupación fingida, apoyado en la gasolinera, mientras el fuerte perfume que llevaba le hacía lagrimear los ojos. Llegó, murmuró Lucía con el corazón latiéndole con fuerza. Pidió el Cabernet de Ensenada, pero aquí dice Cabernet de Ensenada. La sonrisa de Víctor no le llegó a los ojos. Son casi 5,000 pesos de diferencia. Mantuvo la voz baja, consciente del típico bullicio de un viernes por la noche, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de conversaciones elegantes, el suave jazz que no podía ocultar la creciente tensión entre ellos. La expresión de Víctor se endureció. ¿Estás cuestionando mi gestión, Lucía? Debería haber cedido. Cada fibra de su timidez y reserva le gritaba que simplemente asintiera, pagara la cuenta y lo dejara pasar, como siempre. Pero algo en la amable sonrisa del senador Ramírez cuando le agradeció que le llenara el vaso de agua le revolvió el estómago ante la idea de robarle. «Estoy cuestionando la cuenta, señor», dijo en un tono casi susurrante pero firme. «Esto es un robo, señor». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una granada sin seguro. El rostro de Víctor se puso rojo como un tomate. El restaurante continuó con su elegante tango. Los camareros se movían con gracia entre las mesas. El sommelier presentaba un vino chileno de 1995 a una pareja ventaneante, el suave murmullo de riqueza y discreción. Nadie pareció percatarse de que en el estrecho pasillo entre la cocina y el comedor, una joven camarera acababa de cometer un suicidio profesional. ¿Quieres repetirlo? Víctor se acercó, y Lucía, instintivamente, se estremeció contra la barra de mármol. ¿Quieres llamarme ladrona delante de todos? Yo no he dicho eso, empezó Lucía, pero las palabras se le atragantaron cuando Víctor la agarró del brazo. ¿Has terminado por hoy?, siseó clavándole los dedos en la piel a través de la impecable manga blanca. En realidad, creo que has terminado para siempre. Hablemos en la trastienda sobre tu problema de actitud. Empezó a arrastrarla por el pasillo que conducía a los almacenes y los baños, apretándole el brazo fuerte. La mente de Lucía daba vueltas. En el pasillo trasero no había cámaras. Se había fijado en ese detalle la primera semana y lo había archivado junto con todas las demás observaciones que anotaba en su pequeña libreta en casa. «Por favor», dijo, intentando mantener el equilibrio, pero sus zapatos negros de tacón bajo no traccionaban en el suelo pulido. «Yo me encargo, haré lo que usted quiera». «Demasiado tarde, cariño. Querías cuestionar al jefe, ¿verdad? Déjame enseñarte algo sobre jerarquía». «Suéltala». La voz provino de detrás de ellos, tranquila, controlada, con un tono acerado que hizo que Víctor se detuviera en seco. Lucía alzó la vista y vio a un hombre desconocido salir del reservado con espejos cerca de la barra.
Era alto, quizá 1,90 m, con cabello oscuro y canas en las sienes, y un rostro que parecía esculpido en piedra. El traje gris oscuro que llevaba probablemente costaba más que su coche, y se movía con una elegancia depredadora que hacía que la gente le cediera el paso instintivamente. Todo el restaurante pareció contener la respiración. «Señor Alejandro Vargas», tartamudeó Víctor, soltando el brazo de Lucía como si se lo hubiera quemado. «Yo no sabía que estabas aquí esta noche. Solo un asunto interno, nada que...» Dije, «Déjala ir». Los ojos oscuros de Alejandro Vargas no se apartaron del rostro de Víctor, pero de alguna manera Lucía se sintió observada, verdaderamente observada por primera vez esa noche. Víctor la soltó por completo y dio un paso atrás levantando las manos en un gesto de rendición que habría sido cómico si el corazón de Lucía no le hubiera latido tan fuerte que pensó que se desmayaría. La mirada de Alejandro se detuvo en ella por un breve instante, un contacto visual rápido pero intenso, que transmitía tanto protección como análisis. «Ya basta por hoy», dijo con la voz más suave, pero aún cargada de absoluta autoridad. «Vete a casa. Nosotros nos encargaremos de esto». Lucía quiso protestar, explicar, mostrar el recibo que aún estaba sosteniendo en la mano. Pero 2 hombres de traje oscuro aparecieron cerca de la cocina, guardias de seguridad que ella nunca había visto, lo que significaba que eran buenos en lo que hacían. «Graben todo», ordenó Alejandro con indiferencia, como si hablara del tiempo, no de la ruina profesional de un hombre. «Revisen las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses. Cada transacción realizada por Víctor, cada cuenta alterada, cada pago a proveedores que firmó. Quiero la documentación de todo». «Sí, señor», respondió uno de los guardias mientras cogía su teléfono. El rostro de Víctor, antes rojo, ahora estaba pálido. «Señor, por favor, si pudiéramos hablar de esto en privado». «No hay nada que hablar». Alejandro se abotonó la chaqueta con precisión calculada. «Tomaste tus decisiones, Víctor. Ahora atente a las consecuencias. Marcos, por favor, acompaña al señor Torres a la oficina y asegúrate de que no toque nada hasta que terminemos la auditoría». Cuando el guardia de seguridad se acercó a Víctor, Alejandro se giró hacia Lucía. De cerca pudo ver la fina cicatriz sobre su ceja izquierda, la leve tensión en su mandíbula y la fría inteligencia en sus ojos, como si ya hubiera leído toda su vida. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja dirigiéndose solo a ella. «Se necesitó valor». Se dio la vuelta y desapareció tras la puerta espejada antes de que Lucía pudiera encontrar la voz para darle las gracias o preguntarle quién era en realidad y por qué todos allí parecían aterrorizados ante su presencia. Se quedó allí un momento, con el recibo aún arrugado en la muñeca, observando cómo el restaurante volvía lentamente a la normalidad a su alrededor, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Lo notó por el peso de los pasos de sus compañeros, por la tensa energía que ahora vibraba en la cocina, y porque sus manos, por fin, habían dejado de temblar. Mientras recogía sus cosas del casillero y se dirigía a la salida trasera, Lucía no se percató de la pequeña cámara de seguridad que había captado cada palabra, cada gesto, cada segundo de su silenciosa rebeldía. En la oficina, en el último piso de El Oro, Alejandro Vargas ya estaba viendo la grabación de nuevo, con una expresión indescifrable, estudiando a la joven que lo había arriesgado todo por un principio. «Averigua todo lo que pueda sobre ella», le dijo a su asistente, Michael Santos, que estaba a su lado. «¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Por qué trabaja aquí? Y revisa sus antecedentes. Quiero saber si es auténtica o si alguien la infiltró». Michael asintió, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Crees que es auténtica?», preguntó. Alejandro observó la pantalla donde Lucía Morales se negaba en silencio a procesar la cuenta fraudulenta. Su voz firme resonó. «Esto es un robo». «Creo que sí», respondió lentamente. «Quizás sea justo lo que necesitamos». La sala de vigilancia de Oro olía a café caro y cuero curtido. Alejandro estaba sentado bajo el resplandor a su lado de 12 monitores, viendo las grabaciones por tercera vez ese viernes. Eran las 2:47 de la madrugada y aún no había dormido.
Deberías irte a casa, dijo Michael apoyándose en la puerta, con la corbata aflojada y el rostro reflejando el cansancio de un día interminable. Podemos revisarlo mañana, ¿no? Revisémoslo ahora, respondió Alejandro sin apartar la vista de la pantalla donde la pequeña figura de Lucía se negaba en silencio a procesar la cuenta fraudulenta. Su voz firme resonó. «Esto es un robo, señor». «Creo que sí», respondió lentamente. «Quizás sea justo lo que necesitamos. Empieza con los registros financieros», ordenó Alejandro, rebobinando la grabación hasta el inicio del turno. «Muéstrame todo lo que movió Víctor esta noche». Los dedos de Michael volaron sobre el teclado y abrió una pantalla dividida. Por un lado, el video de seguridad, por el otro, una cascada de transacciones financieras. Mesa 12, narró Michael. Senador Ramírez. Cuenta emitida a las 21:47. Víctor la modificó a las 21:52. Añadió un vino premium, un suplemento de trufa en la masa y un postre extra que nunca se pidió. Hizo una pausa apretando la mandíbula. ¿Cobro adicional aproximado? 5,000 pesos. Continúa. Mesa 6, dijo Michael. Diputado González y su esposa. Cargo adicional de aproximadamente 3,600 pesos. Mesa 15, la fiesta de cumpleaños de Rodríguez. Michael silbó suavemente. Cobraron casi 18,000 pesos más. Añadió 2 botellas de champán que nunca habían salido de la bodega. La expresión de Alejandro permaneció neutral, pero sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón, un gesto que Michael reconoció como furia contenida. «¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?», preguntó Alejandro. «Según el patrón detectado por nuestro software financiero», respondió Michael, abriendo otra ventana. «Al menos 8 meses, quizás más». Era cuidadoso, alternando los escritorios que estafaba. Nunca demasiado, siempre por debajo del límite que activaría una auditoría automática. Excepto hoy. Hoy se dejó llevar por la codicia. ¿O la desesperación? Michael hizo clic en otra ventana. «Y esto es lo que quería mostrarte. Mira su registro de llamadas». La pantalla se llenó de mensajes y llamadas. Michael resaltó un número que apareció 17 veces el mes pasado. Ese número pertenece a un celular desechable, pero rastré la señal de las antenas. El teléfono solo se usó en un radio de 3 manzanas de la Torre Meridian en el centro de la ciudad. Alejandro entrecerró los ojos. El edificio de James Hartley. ¡Bingo! Michael mostró una serie de mensajes interceptados. Logramos descifrar el cifrado apenas 1 hora antes. Se recostó y dejó que Alejandro leyera. Los mensajes pintaban un panorama claro. Jaime Hartley, promotor inmobiliario, inversor rival, y el hombre que llevaba 2 años intentando comprar el oro, le había estado pagando a Víctor por información privilegiada. Tasas de ocupación, márgenes de beneficio, calendarios de inspecciones, y lo que es peor, pruebas de supuestas irregularidades financieras que Hartley podría usar para forzar la venta o una adquisición hostil. Víctor ha estado proporcionando libros contables falsos, explicó Michael. Da la impresión de que estamos involucrados en una trama de malversación. Hartley está preparando un caso para presentarlo a las autoridades y probablemente intentar suspender nuestra licencia. Alejandro volvió a ver el video. La vocecita de Lucía resonó. «¡Esto es un robo, señor!». Sin saberlo, se había visto envuelta en una guerra empresarial, y en lugar de mirar hacia otro lado como los demás, tuvo el valor de decir no. «¿Y la chica?», preguntó Alejandro. «¿Qué averiguaste sobre ella?». Michael abrió un nuevo archivo. Lucía Morales, 22 años. Sus padres murieron en un accidente cuando ella tenía 19. El conductor era ebrio, no fue su culpa. Abandonó la UNAM, donde estudiaba contabilidad con una beca completa. Tuvo que trabajar a tiempo completo para pagar los gastos médicos de su hermano menor, Tomás Chen, de 17 años. Él también estuvo involucrado en el accidente. Sufrió una lesión cerebral y pasó meses en rehabilitación. Ahora está casi recuperado y terminando la preparatoria. Michael negó con la cabeza. Ha estado trabajando en 3 empleos para cubrir lo que el seguro no cubrió. En oro,
Es el turno de noche. Durante el día trabaja en la contabilidad de una pequeña cadena de supermercados de la ciudad. Eisandro Disculpen. Alessandro absorbió todo en silencio. Una estudiante de contabilidad que tuvo que abandonar sus estudios. Eso explicaba por qué había notado las discrepancias que todos los demás ignoraban. Hay más, continuó Michael. Tenemos imágenes de su casillero. Ella no sabe que instalamos una cámara allí el mes pasado durante la mejora de seguridad. Reprodujo el video. Lucía, durante las 3 semanas de vacaciones, sacó una pequeña libreta y escribió en ella con trazos rápidos y precisos. Michael amplió la página. Era un libro de contabilidad, un registro meticuloso de todos los fraudes que había presenciado, fechas, números de mesa, cantidades y descripciones. En la parte superior de la página se leía, por si alguien lo necesita algún día. Lo ha documentado todo, dijo Michael en voz baja. Todos los fraudes de Víctor, cada vez que le gritó a un colega por negarse a cooperar, cada denuncia de acoso ignorada, todo está ahí. 3 meses de pruebas. Alessandro se levantó de repente y se acercó a la ventana, observando la oscura calle de la Ciudad de México. El letrero de neón de oro se reflejaba en el asfalto empapado por la lluvia, tiñendo todo de tonos dorados oscuros. Podría haber acudido a las autoridades. Dijo que tenía miedo, respondió Michael. Mira su historial. Antes de eso, trabajó en otros 2 restaurantes. Se fue de ambos en menos de 2 meses. Apuesto a que vio cosas parecidas, las denunció y la despidieron. Ahora tiene un hermano que depende de ella. No puede perder otro trabajo. Así que se quedó callada y lo grabó todo, esperando que alguien con poder se diera cuenta. Una chica lista, con principios y observadora. Volvió a su silla entrelazando las manos mientras estudiaba la imagen congelada de Lucía en la pantalla. Cualidades excepcionales. Michael esperó. Sabía que el jefe ya estaba tramando algo. No despidan a Víctor, dijo Alessandro. ¿Qué? ¿Ahora no? Preguntó Michael, sorprendido. Si lo despedimos ahora, Harley sabrá que lo estamos investigando. Destruirá las pruebas, desaparecerá y nos atacará por otro lado. La sonrisa de Alejandro era fría y calculadora. Pero si Víctor cree que está a salvo, que intimidó a la chica para que se callara, seguirá comunicándose con Harley. Se envalentonará. Queremos usarlo como cebo. Quiero usarlo como arma. Alejandro sacó el expediente personal de Víctor. Llámalo mañana. Dile que hubo un malentendido, que la chica fue despedida por insubordinación y que valoramos su lealtad. Hazle creer que ganó, y entonces lo vigilaremos. Grabaremos todo, y cuando Harley haga su jugada, tendremos lo que necesitamos para hundirlo. A él y a todos los funcionarios corruptos a los que sobornó. Alejandro cerró el expediente con un clic decisivo. Pero primero, necesito hablar con la chica. Miguel arqueó una ceja. ¿Vas a involucrarla en esto? Ya está involucrado, corrigió Alejandro con calma. Solo que no entiendo qué sentido tiene. Se levantó y se abotonó el maletín oscuro. Mañana por la tarde, tráela al taller con la excusa de que hay unos papeles que firmara. Quiero ver si eres tan valioso a la luz del día como lo eras en la oscuridad. Y si no lo es, me quedé en la puerta mirando la imagen congelada de Lucía Morales frente a Víctor Torres, con la espalda erguida a pesar del miedo. Entró en su pequeño apartamento en la Roma colonial, procurando despertar a su hermano Mateo que dormía en el sofá al otro lado de la habitación. Con apenas 20 años, estudiaba y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia. Sobre la encimera de la cocina seguían compilándose las cuentas médicas del accidente, tan ordenadas como dolorosas. Quedaban 120,000 pesos por pagar. Con 3 trabajos y dobles turnos, tardaría años en saldarlas. Lucía abrió su libreta portátil y escribió: Por la presente presento mi renuncia formal al restaurante El Oro con efecto inmediato. Pausa. Borró. A la cual corresponde debido a circunstancias imprevistas. De nuevo borró. La verdad es que no sabía qué escribir. No sabía si habían despedido al rescatado. No sabía quién era realmente Alejandro Vargas, pero con el poder evidente que debía ejercer sobre hombres como Víctor. Pero sabía algo. Había cruzado una línea. Según su experiencia, nunca cuestionó al gerente y salió ileso.
Abrió el yojón y sacó una libreta barata cubierta de mármol comprada en una papelería del barrio. En sus páginas, 3 meses de notas: problemas, desafío, resistencia silenciosa. Leyó primero. 15 de junio, mesa 8. Víctor cobró 2.800 pesos adicionales por un supuesto vino premium. La clienta solo pidió el vino de la casa. 18 de junio, el mes en que María pidió una factura de entrega falsa. Víctor la humilló delante de todos. 22 de junio, Víctor me agarró del brazo por tardarme tanto con su café. Me dejó marcas en la dirección. No lo denuncie. Necesito este trabajo. Página tras página la misma historia. Robos, abuso, intimidación y el silencio cómplice de todos. Lucía decidió escribir para otra persona, para que alguien pudiera denunciarlo, pero en el fondo sabía que se escribía a sí mismo, para demostrarse que no estaba loco. «¿Te levantaste temprano?», murmuró Mateo medio dormido. No podía dormir. Estaba incorporado. Busqué las lentes y lo miré con preocupación. «¿Estás bien? Pareces...». Lucía sonrió. «Estoy bien». No estaba ahí. Pasó las últimas 3 horas de la mañana aterrada, pensando que había comprometido su seguridad por un simple principio. «¿Qué pasó?», insistió Mateo. Lucía suspiró. «Creo que me despedirán anoche». «¿Qué? ¿Por qué?». «Hablé de una cuenta y eso no se perdona en este negocio». El rostro de Mateo se endureció. «Esto es ilegal. Podemos exigirles el pago». «No podemos pagar un abogado», respondió Lucía en voz baja. «Solo pagamos el alquiler». Lo abrazó con fuerza. «Nada de esto es tu culpa, ¿verdad? Ni el accidente, ni las cuentas». El sol de la mañana inundaba el pequeño apartamento. Afuera, la ciudad despertaba. Bocinas, vendedores ambulantes, el sonido del metro lejano. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. Lucía pensó en la libreta, en la mirada enigmática de Alejandro Vargas, en cómo los guardias aparecieron de la nada y Víctor se desplomó en segundos. «No», admitió. «Quizás hoy me llamen para confirmar mi desvestidura». El teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje. «Señorita Morales, preséntese hoy a las 2 p.m. en El Oro para la entrevista final y el pago pendiente. Pregunte por Miguel Santos. Administración». Lucía le mostró la pantalla a su hermano. «Aquí está, la entrevista de salida. ¿Quieres que te acompañe?». «No, tengo que hacerlo sola. Tienes clases». Después de que Mateo se fue, Lucía se duchó con agua fría para vaciarse. Se puso pantalones negros, una blusa blanca y se recogió el pelo. Antes de irse, guardó la libreta en su bolso. Si le prohibían salir, al menos quería que alguien con poder supiera la verdad. No se percató del sedán negro estacionado frente al edificio, ni del hombre de traje que la había estado observando desde las 5 de la mañana. «Se está moviendo», dijo en voz baja. «Y llévese la libreta». Al otro lado de la línea, en la oficina de El Oro, Alejandro Vargas sonrió. «Bien, que venga». El Oro parecía un lugar distinto a la luz del día. Menos dorado, más vacío, como un escenario entre funciones. Lucía estaba de pie en el vestíbulo, a las 2 de la tarde, aferrada al bolso donde guardaba su libreta, preguntándose si acababa de firmar su propia sentencia de muerte. «Señorita Morales». Se giró y vio a Miguel Santos, un hombre elegante de unos 40 años, acercándose. «Soy Miguel Santos, asesor del señor Vargas. Gracias por venir». «No parecía que tuviera opción», respondió Lucía intentando mantener la compostura. «Siempre hay una opción, señorita Morales. Por aquí, por favor». Subieron por una estrecha escalera decorada con fotos antiguas de la Ciudad de México de los años 30, salones de tango, clubes discretos, políticos sonriendo a cámaras que no deberían haber estado ahí.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el oro?, preguntó Miguel. 6 meses, respondió Lucía. Y en ese tiempo vi muchas cosas malas. Cuando llegaron a una sólida puerta de madera, Miguel llamó 2 veces antes de abrir. La oficina no era lo que Lucía esperaba. Parecía una antigua biblioteca, con paredes cubiertas de libros encuadernados en piel y grandes ventanales con vistas al Paseo de la Reforma. Tras el escritorio de roble estaba Alejandro Vargas. A la luz del día, parecía diferente, menos enigmático, más peligroso. «Señorita Morales», dijo con su habitual voz tranquila y firme, «siéntese, por favor». Lucía se sentó. «¿Café?», preguntó Alejandro, sirviéndolo de una cafetera francesa. «Me dijeron que lo toma sola. ¿Es cierto?». Hizo una pausa. Claro que lo sabía. Probablemente lo sabía todo. «Sí, gracias». Le entregó una delicada taza de porcelana y se sentó, observándola con la misma intensidad que quien examina algo raro o valioso. Alejandro tomó un sorbo de café sin apartar la vista de ella. «¿Sabe por qué está aquí, señorita Morales?», preguntó con una calma que sonaba casi peligrosa. Lucía vaciló. «Supongo que es para firmar mi renuncia». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos permanecieron inexpresivos. ¿Podría ser eso? ¿O algo completamente distinto? Frunció el ceño. «No entiendo». «Bueno, yo sí entiendo», respondió él. «Anoche te enfrentaste a un hombre que te doblaba en fuerza, en público, simplemente porque te negaste a participar en un robo». Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. ¿Sabes cuánta gente haría lo mismo? Lucía bajó la mirada a su taza. Aparentemente, nadie. Exacto. Alejandro se recostó en su silla. Y por eso estás viva y sentama aquí, en lugar de... Dejó que la frase se desvaneciera en el aire, como una sombra. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, Víctor Torres está siendo interrogado en otro piso del restaurante. Su voz era neutral, sin ira, sin prisa. Descubrimos que llevaba más de 2 años malversando fondos. Fraude, chantaje, agresión. Lucía guardó silencio. Alejandro observó su rostro, sus manos temblorosas intentando mantener la compostura. «¿Guardaste pruebas, verdad?», preguntó con una seguridad que la paralizó. «Una libreta. Anotaciones, fechas, cantidades». Lucía lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabes?». Una media sonrisa se dibujó en su rostro. «Sé todo lo que pasa en el oro, señorita Morales. Y lo que no sé, lo averiguo». Tragó saliva con dificultad. «¿Entonces me estás vigilando?». «Digamos que es una precaución». Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. La luz dorada de la tarde proyectaba contornos nítidos sobre su traje oscuro. «Este restaurante es solo una de las muchas fachadas que mantengo. El oro sirve para reuniones, negocios y, a veces, para poner a la prueba a la gente». Lucía lo observó, sin saber si estaba frente a un poderoso empresario o algo mucho más siniestro. «¿Poniendo a prueba?», repitió confundida. «Sí. La gente revela su verdadera naturaleza cuando cree que nadie la ve. Anoche demostraste ser alguien que aún cree en el bien y el mal». Hizo una breve pausa. «Y eso, Lucía, es raro». «Entonces, ¿no me despidieron?». La miró fijamente un instante, evaluándola. «Digamos que tu contrato fue redefinido». «No entiendo». «Ya lo entenderás». Se acercó, apoyando las manos sobre la mesa. «Necesito a alguien que observe. Alguien discreto, con ojos vigilantes, que no se deje corromper». Miró a Miguel, que permanecía en silencio cerca de la ventana. «Miguel, muéstrale lo que encontramos».
Miguel se acercó y colocó una carpeta negra sobre la mesa. Dentro sacó varias hojas impresas, transacciones bancarias, grabaciones de cámaras, firmas falsificadas. Lucía reconoció la letra de Víctor en muchas de ellas. «Esta es la evidencia que tu valentía nos ayudó a encontrar», dijo Alejandro. «Tú encendiste la chispa que reveló la corrupción». Lucía examinó las hojas atónita. Yo solo hice lo que creí correcto. Y eso basta». Alejandro la observó durante unos largos segundos, con la mirada firme pero no amenazante. «¿Quieres continuar?» Ella respiró hondo. «¿Y si digo que no?» «Seguirás protegida», respondió sin dudar. «Ya di mi palabra». Lucía sintió algo extraño en su interior, una mezcla de miedo y confianza. «¿Y si digo que sí?» Alejandro sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y sincera. «Entonces descubrirás que el oro guarda más secretos de los que imaginas». Lucía guardó silencio unos segundos. La propuesta parecía absurda, incluso peligrosa, pero algo en la voz de Alejandro, firme y serena, transmitía una seguridad que ella no podía explicar. «¿Qué es exactamente lo que quieres que haga?», preguntó finalmente. Alejandro se cruzó de brazos. «Quiero que te quedes en el comedor, como siempre, que sonrías, atiendas las mesas y escuches lo que dice la gente cuando cree que nadie la oye». Hizo una pausa, estudiando su expresión. «Pero sobre todo quiero que confíes en mí». Lucía soltó una risita nerviosa. ¿Confiar? El hombre que acaba de admitir que usa un restaurante como tapadera para ¿quién sabe qué? Alejandro la dio la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «Es justo, pero si quisiera hacerte daño, Lucía, no estaríamos hablando ahora». Miguel intervino con voz tranquila. «El señor Vargas no suele dar segundas oportunidades, señorita Morales. El hecho de que estés aquí es excepcional». Lucía los miró a ambos. «¿Y si acepto, en qué clase de juego me estoy metiendo?» Alejandro rodeó lentamente la mesa y se detuvo tras ella. «No es un juego. Es cuestión de supervivencia». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y si me miorgo?» «Entonces vuelve a casa. Olvídate del oro y no vuelvas a poner un pie aquí jamás». Se inclinó ligeramente, con voz baja pero firme. «Pero algo me dice que no eres de las que se hacen las desentendidos ante la verdad». Lucía permaneció inmóvil, intentando comprender lo que el destino le había deparado. En los últimos días la habían humillado, amenazado, y ahora de repente la invitaban a participar en algo que ni siquiera entendía. «De acuerdo», dijo finalmente, respirando hondo. «Acepto». La mirada de Alejandro se suavizó. «Buena elección». Le extendió la mano. «Bienvenida al lado invisible de el oro». Lucía dudó un instante antes de estrecharle la mano. El tacto era firme, cálido, pero había algo más, una energía silenciosa que parecía atravesarla. Alejandro regresó a la mesa y tomó una pequeña llave dorada. «Esto es para ti». Lucía la tomó, fijándose en el número grabado, 403. «Es la habitación de arriba», explicó. «Nadie tiene acceso excepto Miguel y yo. Allí encontrarás una caja fuerte, una libreta y una línea directa conmigo». Lucía parpadeó confundida. «¿Una libreta?» «Sí». Su tono bajó, casi confidencial. «Anota todo lo que veas, todo lo que oigas, nombres, horas, conversaciones, incluso cosas que parezcan insignificantes». Miguel abrió la puerta y le hizo un gesto. «Ven, te mostraré el camino». Antes de irse, Lucía se volvió hacia Alejandro. «¿Y tú, quién eres en realidad?» La observó pensativo. «Un hombre que intenta mantener el orden en un mundo donde todos mienten». La frase resonaba en su mente mientras subía las escaleras con Miguel. El pasillo de arriba estaba en silencio, con paredes revestidas de madera oscura y una iluminación tenue. La habitación 403 estaba al final, y cuando abrió la puerta, vio un espacio pequeño pero elegante. Un escritorio, un botellero y una caja fuerte empotrada,
Miguel se detuvo en el umbral. Este será tu espacio, Lucía. Trabaja desde aquí cuando lo necesites. Y recuerda, lo que pasa aquí nunca pasó. Ella asintió. En cuanto se quedó sola, se sentó al escritorio. El cuaderno estaba allí, tapa negra, sencillo, pero pesado. En la primera página solo una frase escrita a mano. La verdad comienza cuando el miedo termina. Lucía pasó los dedos sobre las palabras, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. En ese momento comprendió que su vida estaba a punto de cambiar y que a partir de ese momento no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el restaurante El Oro parecía otro lugar. Las mismas paredes doradas, el mismo aroma a café y pan recién horneado, pero ahora Lucía lo veía todo con otros ojos. Cada mirada de los camareros, cada susurro entre el personal parecía ocultar algo. Bajó temprano, como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto cruzó el pasillo, notó la diferencia. Franklin ya no estaba. En su lugar, 2 hombres de traje oscuro supervisaban discretamente al equipo. «Llegaste temprano», dijo Miguel, apareciendo a su lado con una carpeta en la mano. «A Alejandro le gusta eso». Lucía asintió, intentando ocultar su nerviosismo. «¿Y el señor Torres?» «Oficialmente despedido», respondió Miguel, consultando los papeles. «Pero extraoficialmente, digamos que está cooperando». Tragó saliva. Cooperando no sonaba a algo voluntario. Miguel notó su mirada. «Lucía, hay algo que debes entender. Alejandro no es un hombre común. No tolera la corrupción en sus negocios, pero a veces la justicia exige métodos que la ley no contempla». «¿Y el restaurante?», preguntó. «¿Es solo una fachada?». Miguel dudó antes de responder. «Depende de lo que consideres una fachada. El Oro es un punto de encuentro. Aquí se cierran tratos que no se pueden cerrar en las oficinas. Políticos, empresarios, inversionistas y a veces gente que necesita resolver problemas discretamente». Lucía sintió un escalofrío. «¿Cómo es senador Ramírez?». Miguel la miró con una media sonrisa. «Veo que eres observadora». «Viene todas las semanas, siempre a la mesa 12», recordó. «Y Franklin era el único autorizado para reunirse con él personalmente». «Exacto». Miguel bajó la voz. «Ramírez mueve más dinero en una noche que muchos políticos en un mes. Alejandro mantiene la casa limpia, pero hay quienes intentan ensuciárselo». Lucía se apoyó en el mostrador, confundida. «¿Y yo qué tengo que ver esto?». Miguel abrió el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB negra. «Alejandro cree que puedes ver lo que otros ignoran». Colocó el objeto en su mano. «Dentro hay copias de transacciones que involucran a Ramírez y a una empresa fantasma llamada Horizonte Azul. Queremos saber qué hay detrás de todo esto». Lucía envió la memoria USB, atónita. «¿Quieren que investigue al senador?». «Queremos que observes». Miguel se cruzó de brazos. «Tienes acceso a lugares y personas que nosotros no. Cuando venga, escucha, graba y anota todo en tu libreta». Ella respiró hondo. «Esto es peligroso». «Sí», asintió Miguel con expresión neutra. «Pero ya estás involucrada, Lucía, desde la noche en que confrontaste a Franklin». Se alejó, dejándola sola. Lucía guardó la memoria USB en su bolsillo y miró a su alrededor intentando parecer tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Más tarde, cuando el senador Ramírez entró en la habitación, el tiempo pareció ralentizarse. El hombre vestía un impecable traje azul marino y estaba acompañado por 2 ayudantes. Saludó a Alejandro con un apretón de manos formal y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lucía lo observaba discretamente mientras servía vino en otra mesa. Ramírez hablaba en voz baja, gesticulaba poco, pero cada palabra parecía calculada. Cuando Alejandro se alejó, uno de los ayudantes deslizó discretamente un sobre marrón sobre la mesa.
Lucía contuvo la respiración. Ese simple movimiento, rápido, casi imperceptible, era justo lo que Alejandro quería que viera. Desvió la mirada, registrando mentalmente el gesto, el nombre de la bodega en la etiqueta del vino, el número de mesa, la hora. Todo quedaría anotado más tarde en la libreta negra de la habitación 403. Pero lo que Lucía ignoraba era que en ese preciso instante, una cámara oculta tras el espejo de la barra estaba captando su expresión, sus movimientos y el creciente miedo en sus ojos. Y desde la oficina sobre el salón, Alejandro observaba, en silencio, con una copa de vino en la mano. Una leve sonrisa apareció en sus labios. No era de ironía, sino de reconocimiento. «Tiene instinto», murmuró él, «y quizá más valor del que imagina». Tras su turno, Lucía subió en silencio por el pasillo hasta la habitación 403. El espacio, pequeño pero elegante, parecía aún más intimidante al atardecer, cuando el sol proyectaba largas sombras sobre las estanterías. Cerró la puerta, se sentó en el escritorio y sacó la memoria USB del bolsillo. El metal frío se sentía pesado en su mano, como si su contenido guardara no solo información, sino también consecuencias. Respiró hondo y la conectó a su portátil. Se abrió un archivo con carpetas encriptadas, cada una con fechas, nombres y valores que la marearon. Sabía que cualquier paso en falso podría traerle problemas, pero Alejandro había confiado en ella. El primer documento era una hoja de cálculo con transacciones bancarias inusuales, todas vinculadas a la empresa fantasma Horizonte Azul. Cada línea representaba transferencias que cruzaban fronteras y cuentas de terceros, grandes sumas que pasarían desapercibidas para cualquier auditor común. A Lucía le latía el corazón con fuerza. Esto no solo era corrupción, era lavado de dinero, política sucia y poder concentrado en las manos equivocadas. Y Ramírez estaba en el centro de todo. Abrió otra carpeta. Fotos, agendas y actas de reuniones, cenas discretas, tarjetas de visita, números de mesa, horas de llegada y salida de los asistentes. Incluso había grabaciones de audio de conversaciones públicas, aparentemente inofensivas, pero con detalles que Alejandro sabía que podían revelar patrones e intenciones ocultas. Lucía comprendió que la responsabilidad era inmensa. Si esto se filtraba, podría destruir vidas o salvarlas. Comenzó a transcribirlo todo en la libreta, página tras página. Cada entrada tenía una hora, un lugar y una descripción detallada, tal como Alejandro le había indicado. Era un trabajo meticuloso, casi obsesivo, pero sabía que tenía que ser precisa. Mientras escribía, el recuerdo de la noche anterior volvió a su mente. Franklin intentando intimidarla, la inesperada intervención de Alejandro, sus ojos oscuros y penetrantes. Ahora comprendía por qué confiaba en ella. No era solo valentía, sino atención al detalle, la capacidad de percibir lo que otros ignoraban. Pasaron las horas. La ciudad se sumió en la noche. El silencioso apartamento junto a la cocina en Queens parecía ajeno al mundo real, pero Lucía sentía su peso en cada fibra de su ser. Cada observación podía salvar o destruir a personas poderosas. Al día siguiente, de vuelta en El Oro, volvió a ver al senador Ramírez. Esta vez prestó atención a detalles que, antes, le habrían pasado desapercibidos. La servilleta doblada de una forma particular, el asistente cambiando discretamente un maletín. La mirada del senador al reconocer a alguien conocido entre los clientes. Cada gesto parecía una pieza de un rompecabezas que Alejandro quería que ella armara. Cuando regresó a la habitación 403 esa noche, volvió a revisar los archivos de la memoria USB. Descubrió mensajes encriptados que indicaban negociaciones para obtener influencia política, obras públicas, contratos gubernamentales y pagos a empresas externas. Lo que parecía legal a primera vista
escondía capas de fraude y manipulación. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Continuar observando y documentando, o dar la espalda a todo e intentar vivir una vida normal de nuevo. Sabía que no había vuelta atrás. Cada decisión que tomaba podía ponerla a ella, a Alejandro e incluso a su hermano Tommy en peligro. Pero por primera vez sintió que tenía en sus manos algo más grande: la verdad. Y tal vez eso era lo que Alejandro quería que aprendiera, que la valentía no solo consistía en enfrentarse a un jefe corrupto, sino en afrontar el mundo entero con los ojos bien abiertos y la libreta en mano. Desde la oficina sobre el salón, Alejandro observaba en silencio. Con una leve sonrisa murmuró: «Está lista. Ahora veremos hasta dónde puede llegar». A la mañana siguiente, Lucía despertó con el corazón acelerado, incluso antes de abrir los ojos. Los recuerdos de la noche anterior aún ardían en su mente. Cada transacción, cada gesto del senador Ramírez, el peso de la memoria USB en su mano, la mirada de Alejandro que parecía atravesarla. Sabía que hoy no sería un día cualquiera. Al llegar a El Oro, el restaurante parecía más silencioso de lo habitual, como si el aire mismo esperara algo. Los camareros se movían con agilidad entre las mesas, pero Lucía sentía todas las miradas sobre ella. Había una prueba y tenía que superarla. Ramírez entró puntualmente a las 7 p.m., impecablemente vestido con su traje azul marino y una sonrisa gélida en el rostro. Lucía mantuvo la compostura mientras servía vino a otro cliente, observando discretamente. La mano del senador temblaba levemente al tomar la carta. El asistente a su lado intercambiaba papeles discretamente bajo la mesa, y una pequeña carpeta marrón permanecía oculta en el maletín de cuero del senador. Mentalmente registraba cada detalle, cada gesto, cada palabra susurrada. Le palpitaba el pecho y le ardía la garganta, pero no podía titubear. Cada error podía ser costoso no solo para ella, sino para todos los que dependían de la verdad que ella portaba. En un rincón del salón, Franklin apareció de repente, observando la escena. El hombre parecía seguro de sí mismo, como si aún creyera tener el control. Pero Lucía ya no era la tímida camarera de la noche anterior. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, cuando él apartó la mirada y una oleada de ira la recorrió. Se acercó a la mesa del senador, sirviendo vino con mano firme, manteniendo una mirada discreta. Cada vez que él la miraba, sentía su poder intentando intimidarla, pero esta vez no iba a ceder. En medio de la cena, un pequeño sobre cayó silenciosamente junto a la mesa del senador, sin que nadie lo notara. Lucía vio el rápido movimiento del asistente y lo recogió discretamente, ocultándolo en la palma de su mano. El corazón le latía con fuerza y una oleada de adrenalina le recorría las venas. Era una prueba, una oportunidad para descubrir algo crucial. De vuelta en la habitación 403, abrió el sobre con cuidado. Dentro había papeles con cifras, contratos y comprobantes de pago. Toda evidencia concreta de que Ramírez estaba profundamente involucrado con Horizonte Azul. La verdad que Alejandro quería que descubriera estaba justo ante sus ojos. Pero junto con la emoción llegó el miedo. Se dio cuenta de que cada uno de sus movimientos era vigilado, cada gesto analizado. Si la descubrían, no habría vuelta atrás. Su hermano Tommy, su futuro, toda su vida podría estar en peligro. Se sentó en su escritorio, respiró hondo y comenzó a transcribir todo en su cuaderno. Fechas, horas, nombres, transacciones, observaciones minuciosas. Cada gesto del senador, cada señal del asistente, cada documento entregado discretamente, cada pequeña pista que pudiera desmantelar la red de corrupción. Con cada página, la tensión aumentaba. Su corazón latía más rápido y sus manos temblaban de emoción y miedo. Sabía que Alejandro confiaba en ella, pero también sabía que en cualquier momento todo podía explotar. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Bocinas, voces,
luces parpadeando en las calles. Dentro de la habitación, Lucía se sentía como en el centro de un volcán a punto de entrar en erupción. Y aún así, no podía parar. Alejandro, desde arriba, la observaba atentamente. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que ella estaba preparada para afrontar lo que viniera, y que con cada paso, la historia cambiaría para siempre. El salón estaba abarrotado esa noche. Lucía sentía el peso de todas las miradas sobre ella, aunque nadie sabía que llevaba consigo una libreta y una memoria USB capaces de destruir reputaciones. Cada paso que daba era calculado, cada gesto medido, pero sentía que el corazón se le salía del pecho. Franklin apareció en el pasillo con una sonrisa fingida. «Ah, Lucía, siempre tan dedicada». Su voz tenía un tono venenoso disfrazado de halago. Tragó saliva intentando ocultar el miedo que sentía. «Buenas noches, señor Franklin». Eso fue todo. Pero él se acercó más de lo necesario, mirándola por encima del hombro, buscando cualquier señal de nerviosismo. «¿Alguna novedad sobre la mesa 12?» preguntó, con esa sonrisa de saberlo todo. Lucía sabía que cualquier respuesta podía desatar una tormenta. Respiró hondo, sintiendo un escalofrío recorrer la espalda, y respondió con calma. «Todo está bien, señor. El vino está servido y los clientes están satisfechos». Franklin se inclinó hacia ella y el olor a colonia barata que llevaba casi la hizo ahogar. «Espero que me estés diciendo la verdad. No quiero sorpresas, Lucía». En ese momento, el senador Ramírez se levantó para hablar con un ayudante y un pequeño sobre marrón cayó de debajo de la mesa. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par al reconocer el mismo movimiento que había visto antes. Sin pensarlo, se inclinó discretamente y recogió el sobre ocultándolo rápidamente en la palma de la mano. Franklin notó el gesto y se quedó helado, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Qué tienes ahí?» Su voz bajó, cargada de amenaza. El pecho de Lucía latía tan fuerte que parecía que todos en la habitación podían oírlo. Pero no se acobardó. «Nada, señor». Su voz firme delataba apenas un atisbo de nerviosismo. Franklin entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra apareció tras él. «Déjala ir». La voz era tranquila pero firme, cortante como una navaja. Franklin se giró, y Lucía pudo ver de nuevo aquellos ojos que jamás olvidaría. Alejandro Moretti. «Ahora», continuó, acercándose, «y hazte un favor, aprende la lección». El cuerpo de Franklin se relajó, pero su rostro permaneció enrojecido por la ira y la humillación. Alejandro observó a Lucía un instante, transmitiéndole más protección de la que las palabras podían expresar. Cuando se alejó, Lucía sintió como la adrenalina se disipaba lentamente, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Regresó rápidamente a la habitación 403, abrió el sobre y encontró documentos que detallaban transacciones ilícitas, falsificados, facturas e instrucciones codificadas sobre cómo manipular auditorías y a las autoridades fiscales. El peso de la responsabilidad la abrumó como una avalancha. «Alejandro confió en mí», se susurró. «No puedo fallar». Pasaron las horas mientras transcribía todo en su cuaderno, cada palabra meticulosamente registrada, cada detalle anotado para que Alejandro lo analizara. El miedo persistía, pero ahora había algo más, una fuerza silenciosa, una valentía que jamás imaginó poseer. Y desde la oficina de arriba, Alejandro lo observaba todo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Está lista», murmuró, «lista para enfrentarse al mundo entero si es necesario». Esa noche Lucía durmió apenas unas horas, exhausta pero decidida. Sabía que el juego no había hecho más que empezar, y que cada paso que diera, cada gesto que observara, podría cambiar la historia para siempre. La noche siguiente el oro era aún más elegante, con iluminación tenue y mesas repletas de clientes adinerados. Lucía sentía cada paso resonando en su pecho. El peligro ya no residía en las sombras del pasillo, sino en lo que podía oír, ver y percibir a cada instante. Mientras servía vino, notó algo extraño. Franklin intercambiaba miradas con un ayudante del senador.
gesticulando discretamente con las manos. Algo en sus movimientos le revolvió el estómago a Lucía. Era una comunicación silenciosa y calculada, pero cargada de intención. Respiró hondo, intentando mantener la calma. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que huyera, pero Alejandro había confiado en ella. Tenía que seguir observando. Entonces, un pequeño sobre cayó silenciosamente del maletín del ayudante, casi imperceptiblemente. Lucía actuó sin pensar. Se arrodilló discretamente, recogió el sobre y lo escondió dentro de su delantal. Franklin notó el gesto y la miró con los ojos entrecerrados, cada vez más enfadado. «¿Qué escondes?», susurró, acercándose. Lucía sintió que el miedo le oprimía el pecho como una mano invisible, pero esta vez no se acobardó. «Nada, señor. Solo hago mi trabajo». Su voz era firme, pero su corazón latía tan rápido que parecía que todos en la sala podían oírlo. En ese momento el senador Ramírez se levantó para hablar con otro cliente. El movimiento le brindó una oportunidad. Lucía se escabulló hacia la salida de servicio, con el corazón palpitando con fuerza, y abrió el sobre tras una cortina. Dentro había documentos que vinculaban directamente a Franklin con el senador: transacciones financieras, billetes falsificados, contratos sospechosos e incluso fotos de reuniones discretas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello era explosivo. Cada página era una prueba que podía destruir no solo a Franklin, sino todo el entramado político y financiero del senador. Y entonces oyó pasos. «Lucía». La voz de Franklin sonó más cerca de lo debido. El sudor le corría por la espalda. Estaba acorralada. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra apareció tras él. «Déjala ir». La voz era tranquila pero cortante, llena de autoridad. Franklin se quedó paralizada. Se giró y vio a Alejandro. Sus ojos eran como cuchillos de acero, fríos, penetrantes, analizándolo todo. «Ahora», dijo acercándose un poco más, «aprende la lección. El coraje y la honestidad tienen su precio, pero también su reconocimiento». Franklin retrocedió, respirando con dificultad, derrotada, mientras Alejandro se volvía hacia Lucía con una leve sonrisa. «Sigue vigilando. Sigue grabando. Lo estás haciendo bien». Lucía sintió que le temblaban las piernas, pero una nueva fuerza crecía en su interior. No era solo miedo, era determinación. Sabía que se adentraba en un juego peligroso, pero también sabía que podía marcar la diferencia. De regreso al apartamento, Lucía miró la memoria USB que tenía en la mano. «Alejandro confió en mí», murmuró para sí misma. Y esa noche, mientras Ciudad de México dormía bajo un cielo estrellado, Lucía comenzó a comprender la magnitud de la batalla en la que se había involucrado. No se trataba solo de ella o de Franklin, se trataba de la verdad, el coraje y la justicia. Y por primera vez sintió que realmente podía cambiar el curso de la historia. Amaneció un día caluroso y húmedo en Ciudad de México. Lucía sintió cómo se tensaban todos sus músculos al cruzar la calle con la mochila pegada al cuerpo, donde guardaba la libreta y la memoria USB que podían derribar a hombres poderosos. El oro parecía normal desde afuera, pero Lucía sabía que tras las puertas de madera y las lámparas de cristal, la tensión crecía a cada instante. Franklin estaba ahí, sonriendo con aire calculador como si nada hubiera pasado. «Buenos días, Lucía. A ver si aprendiste la lección de ayer». Su corazón se aceleró. Cada uno de sus pasos parecía resonar en el pasillo. Rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. El senador Ramírez había entrado discretamente, acompañado por dos hombres de semblante serio y miradas vigilantes. La atmósfera cambió en fracciones de segundo. El aire se sentía pesado, cargado de peligro. «Señorita Lucía», comenzó Franklin, inclinándose peligrosamente cerca de ella, «¿de verdad cree que puede desafiarme? ¿A mí y al senador?». Tragó saliva con dificultad, sintiendo una mezcla de miedo, ira y determinación.
No se trata de desafiar, señor Franklin. Se trata de hacer lo correcto. Soltó una risita baja y cruel, y avanzó. El corazón de Lucía se aceleró, la adrenalina le recorría las venas, pero antes de que pudiera tocarla, una sombra surgió por detrás, firme e imponente. Alto. La voz de Alejandro resonó como un trueno, rompiendo la tensión en el aire. Franklin se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, al darse cuenta de que ya no tenía el control. ¿Quién? Empezó a decir, pero la presencia de Alejandro bastó para silenciarlo. El senador Ramírez, al percatarse de su error, intentó intervenir. Alejandro, esto es innecesario. Pero Alejandro no apartó la mirada. Esto es necesario, señor Ramírez. Ella hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. Lucía, continuó Alejandro, volviéndose hacia ella con una mirada firme pero protectora. Quédate detrás de mí. Con el corazón acelerado, Lucía apretó con fuerza la libreta y la memoria USB, observando cada movimiento. Franklin intentó recobrar la compostura, pero Alejandro bloqueó cada paso, cada gesto, transmitiéndole un mensaje silencioso. No te muevas. ¿Crees que puedes vencerme con valentía? Resopló Franklin, pero Alejandro se acercó aún más, frío y calculador. No, pero quedarás al descubierto. Todo quedará grabado. Cada transacción, cada billete falso, cada plan sería visto y documentado. El senador Ramírez comprendió la gravedad de la situación cuando Alejandro comenzó a tomar fotos discretamente y a grabar la conversación con Franklin, capturando cada gesto y cada palabra con precisión. Franklin se dio cuenta de que había perdido completamente el control y de repente se sintió pequeño, vulnerable, un hombre que siempre había intimidado a los demás, ahora acorralado. Lucía sintió una oleada de alivio y valentía al mismo tiempo. Sabía que por ahora estaba a salvo, pero el verdadero peligro no había terminado. En cualquier momento, alguien podría intentar silenciarla, destruir la libreta, borrar la memoria USB. Necesitaba actuar, y rápido. «Alejandro», susurró, casi inaudiblemente. «¿Y ahora qué?» «Ahora», respondió él, con la mirada fija en Franklin. «Grábalo todo, cada detalle, y confía en mí. Nos aseguraremos de que nadie más pueda hacerte daño a ti ni a esta ciudad con impunidad». Lucía respiró hondo, sintiendo el peso y la responsabilidad. «Sí, señor», dijo con firmeza, sintiendo por primera vez que tenía verdadero poder, que podía marcar la diferencia. Un silencio sepulcral inundó la sala. Incluso entre los clientes y camareros, ajenos al drama, cada segundo parecía prolongar la tensión. Mientras Franklin permanecía inmóvil, dándose cuenta finalmente de que su red de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Y allí, entre el peligro y la valentía, Lucía descubrió algo crucial, que incluso la persona más tímida e insegura podía convertirse en una fuerza capaz de cambiarlo todo cuando decidía afrontar la realidad. Los días siguientes fueron un torbellino para Lucía. Repasó mentalmente cada detalle de El Oro, cada gesto de Franklin, cada mirada suspicaz del senador Ramírez. En el despacho de Alejandro, Michael la guiaba discretamente, mostrándole cómo organizar las pruebas, grabar las conversaciones y construir un caso que ningún abogado ni político pudiera ignorar. «Entiendes, Lucía», dijo Alejandro con firmeza pero con un tono protector. «Todo depende de la precisión. Un paso en falso y podríamos perder no solo las pruebas, sino también a ti». Lucía tragó saliva con dificultad, sintiendo el frío del miedo mezclado con la adrenalina. Pero había algo nuevo: confianza. Por primera vez, se sentía capaz de enfrentarse a hombres que siempre le habían parecido intocables. Llegó el día del enfrentamiento final. Franklin no tenía ni idea de que todas sus transacciones, conversaciones secretas y manipulaciones habían sido grabadas. El senador Ramírez creía que aún tenía el control. Alejandro lo organizó todo. Una reunión inocente en la oficina del Oro, con Lucía presente como si simplemente participara en una entrega de documentos. Pero en el momento preciso, cada prueba sería mostrada, cada llamada interceptada, cada transacción ilegal proyectada en una pantalla gigante, ante todos los implicados. Cuando Franklin entró en la sala,
sonriendo con confianza, se encontró con Lucía sentada frente a él, con la mirada fija y decidida. «Buenos días, señor Franklin», dijo ella con voz firme pero tranquila. «Creo que tenemos asuntos pendientes». Alejandro se levantó lentamente, sin apartar la vista de su enemigo. «Franklin, Ramírez, ha llegado el momento de afrontar la verdad». Las imágenes comenzaron a reproducirse. Videos, recibos, mensajes interceptados. Todo revelaba la red de fraude y soborno que habían orquestado. La expresión de Franklin pasó de la confianza al horror. El senador Ramírez tragó saliva con dificultad. Su arrogancia se desvaneció ante la evidencia irrefutable. Esto no puede ser cierto», intentó replicar Franklin, pero Alejandro lo interrumpió rápidamente. «Cada detalle está registrado, cada palabra documentada. La justicia está en camino». Lucía sintió una oleada de alivio y triunfo. Ella solo era una camarera tímida, que se había negado a ser cómplice de un robo. Pero ahora su valentía, su perspicacia y su determinación habían derribado a dos hombres que parecían invencibles. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Franklin fue escoltado fuera, humillado y derrotado. El senador Ramírez fue notificado de las investigaciones oficiales, sin poder eludir las consecuencias. Alejandro miró a Lucía con una sonrisa casi imperceptible en los labios. «Hiciste más de lo que esperábamos», dijo acercándose y posando una mano suavemente sobre su hombro. «La valentía y los principios siempre triunfan». Lucía sintió como las lágrimas de alivio recorrían silenciosamente su rostro. «Gracias», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «No, Lucía», respondió Alejandro, «gracias a ti, por recordarnos a todos que incluso una sola persona, con valentía y honestidad, puede cambiarlo todo». Salió de la oficina esa tarde, guardando a buen recaudo su libreta y su memoria USB. Afuera, Ciudad de México bullía de actividad, pero Lucía no sentía miedo. Sintió poder, libertad y la certeza de que elegir lo correcto siempre valía la pena. Y al final descubrió que una vida ordinaria, llena de retos y responsabilidades, podía transformarse en una historia de valentía y justicia simplemente porque alguien se atrevió a decir «no» y mantenerse firme hasta el final. Lucía caminaba por el bullicioso barrio de la Ciudad de México sintiendo libertad por primera vez en meses. La libreta y la memoria USB estaban a salvo. El peso de la responsabilidad seguía presente, pero la sensación de victoria la invadía. Al doblar la esquina, su celular vibró. Un número desconocido. Contestó con cautela. «Lucía, felicidades. Hiciste más de lo que imaginabas», dijo una voz tranquila y firme. Se quedó paralizada. «¿Quién habla?», preguntó con voz vacilante. «Soy Alejandro», respondió él sin rastro de humor. «Hay algo que debes saber antes de que te sientas completamente segura». Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Franklin y el senador Ramírez eran solo la punta del iceberg. Alejandro hizo una pausa. Cada palabra tenía peso. Lo que hiciste terminó por revelar una red mucho más grande. Personas influyentes, dentro y fuera del país, contaban con el silencio de los inocentes para seguir robando, engañando y manipulando. El mundo parecía girar en torno a Lucía. Entonces, ¿no ha terminado?, preguntó, sintiendo miedo y emoción a la vez. No. Su voz era firme, pero con un ligero matiz de admiración. Pero ahora tienes un papel que pocos se atreverían a asumir. No solo exponer, sino proteger la verdad. Usar tu inteligencia, tu valentía y tu sentido de la justicia. Lucía respiró hondo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si me niego? Entonces la red continuará, respondió Alejandro, casi susurrando. Pero si aceptas, hizo una pausa dramática, te convertirás en la persona que puede cambiarlo todo. Antes de que pudiera responder, añadió, en un tono más personal. Y que lo sepas, Lucía, confío en ti. No confío en nadie fácilmente. Se hizo el silencio. Lucía miró el cielo de la Ciudad de México teñido por el sol del atardecer
y sintió que algo despertaba en su interior. No era solo valentía, era poder, determinación y propósito. Se habían enfrentado a Franklin, había derrotado al senador y había demostrado que la integridad podía triunfar incluso contra fuerzas aparentemente invencibles. Y ahora comenzaba una nueva etapa, una en la que Lucía, la tímida camarera, se estaba transformando en alguien capaz de afrontar lo desconocido, proteger la verdad y enfrentarse al poder, sin perder nunca su esencia. Al colgar el teléfono, sintió una mano en el hombro. Se giró y vio a Alejandro allí de pie con una rara sonrisa en los labios. «Cambiemos el mundo», dijo. Lucía respiró hondo con el corazón latiéndole a 1000 por hora y respondió, «Entonces vámonos». Y en ese instante, lo que parecía una vida cualquiera, se transformó en una historia de valentía, justicia y revolución silenciosa, dejando claro que la verdadera fuerza no reside en la riqueza, el poder ni el miedo, sino en la integridad y el coraje de decir no, incluso cuando todos esperaban silencio. Y así termina la historia de Lucía la camarera, que se atrevió a enfrentarse al poder y demostró que la valentía y la integridad pueden cambiar destinos. Si te emocionaste, te conmoviste con cada momento y quieres seguir disfrutando de historias de suspenso, valentía y giros inesperados, no olvides seguir el canal. Aquí, cada semana, te traemos relatos que inspiran, conmueven y te hacen preguntarte, ¿y si tuviera yo la valentía de Lucía? Haz clic en seguir y únete a esta aventura.